Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ambientalismo Libre. Gracias a nuestro auspiciante muy querido México Libertario, estamos aquí en otra emisión más. Nos hemos perdido un poquito, pero aquí le seguimos dando. Realmente a veces uno tiene que tener una vida normal, pero el Estado no nos deja, ¿eh? Ya lo van a estar viendo cada uno en sus diferentes tareas que tienen en la vida diaria. Y hablando de cosas que hacer, se ha puesto de moda también hablar mucho del egoísmo. Los libertarios, los objetivistas, los socialistas tienen una idea muy diferente y muy arraigada de lo que es el egoísmo. Entonces, aquí en Ambientalismo Libre lo que tratamos de hacer es darle un punto de vista respecto a cualquier tema, pero con la ventana y los ojos de la biología, de la ecología. Ok, entonces, por azares del destino, investigando un poco, llegué a un libro. Este libro se llama El gen egoísta, las bases biológicas para nuestra conducta, del biólogo evolucionista inglés Richard Dawkins, quien nos habla de una forma muy interesante cómo la vida misma en la Tierra se basa en esto, y el humano no será ajeno en la vida en la Tierra, que tiene que quedar muy claro, ya que los ecologistas nos quieren hacer ver como si fuéramos una especie de extraterrestre. Cabe muy bien ahondar en el tema. ¿Ok? Entonces, él en el primer capítulo nos dice que hay algo atrás de todo lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, realmente la pregunta del millón, papá, ¿de dónde venimos? ¿Cuál fue el primer humano? Entonces, esa historia, tenemos que hacer una gran retrospectiva hacia atrás y empezar a ver en qué momento el humano empezó a ser humano o la vida empezó a ser vida, ¿no? Y ya lo vimos en un capítulo llamado El orden espontáneo. Aquí mismo lo pueden buscar en nuestra lista de ambientalismo libre. Ahí vimos muchas de las teorías de las cuales hablan sobre el origen de la vida. Y en esa vez sondamos la de Oparin. Hicimos un ejemplo y vimos cómo Oparin plasma su idea de la vida espontánea, y es la idea más aceptada entre biólogos porque pues nadie estuvo ahí para ver, y fue hace tanto tiempo y en circunstancias tan diferentes que solamente podemos imaginar o tratar de deducir haciendo experimentos que asemejen las condiciones ambientales de esa época. ¿Ok? Entonces, en algún momento, las moléculas, o a ver si recordarán, empezaron a organizarse por sí solas, y daba la casualidad o daba una curiosidad muy interesante que las moléculas que podían perseverar en el tiempo con menos cambios químicos tenían más abundancia en el pool en el pool atómico que había en ese momento, especialmente en el agua. Y entre esas moléculas empezó a haber moléculas que se podían replicar a sí mismas, unos replicantes. Eso fue un paso gigantesco. Muchas moléculas de las actuales, incluso cristales, tienen esas cualidades. Entonces, realmente nunca sabremos cuál fue el primer replicante. El autor nos pone en el segundo capítulo cómo estos replicadores empezaron a crear moléculas más complejas, se empezaron a asociar con otras moléculas que también podían replicarse, empezaron a replicar otras moléculas replicadoras, al punto en el cual es posible que las moléculas replicadoras han tenido tanto éxito que han extinto a las originales, que les han ganado la competencia de replicarse mejor a las originales, creando un mar lleno de moléculas replicadoras. En ese mar tan grande, con tantas probabilidades, esas mismas moléculas replicadoras se empezaron a asociar en células, y estas células se empezaron a asociar en organismos. Y así empezaron a crear cuerpos y mentes, ¿no? Han recorrido un gran camino. Ahora se les conoce con el término de genes, y nosotros somos una especie de máquina. Entonces, él le llama las espirales inmortales. ¿Por qué espirales inmortales? En el capítulo 3 va también un poco más profundizando esto, ya que estas espirales solamente pueden tener esa misma forma porque químicamente es la más estable y la que pueden replicar. Al ser espiral, el ADN
se separa y busca formar otra espiral de la nada. Jala otros átomos, otras moléculas iguales a él, que tenemos en vez de una, tenemos dos, ¿no? Que se van formando. Y luego de esas dos, tenemos cuatro, y así automáticamente. Pero por sí solas las moléculas estuvieron muchos, muchos millones de años. Pero su principal objetivo siempre fue duplicarse, replicarse constantemente, al punto de ser inmortales. Pero cambios, una tormenta, algo realmente podía romperlas, eran un poco frágiles, por decirlo así, ¿no? Imagínense moléculas flotando en medio de la nada, perdón, del agua, un inmenso océano, una radiación solar muy fuerte, tormentas, eran muy frágiles. Entonces, estas moléculas empezaron a formar otras moléculas que las ayudaban a sobrevivir con mayor probabilidad. En este caso puede ser que hayan creado una pared que envuelva a la molécula replicadora, esta pared hecha de otras moléculas, ya comandadas desde el inicio. Entonces, iba creciendo, 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 al punto de crear máquinas. El autor dice, es una máquina de genes. ¿Por qué? Porque estos genes ya empiezan a formar nuevas robots programados por ellos mismos para que ellos puedan sobrevivir y replicarse. Entonces, los organismos terminan siendo una especie de robot programado por el gen, sin que este gen tenga una conciencia. Entonces, ¿qué va pasando? La evolución va haciendo merma y va destruyendo algún tipo de estrategia del robot, en este caso la máquina de supervivencia, que podemos decirlo, y va ayudando a unas y ayudando a otras, favoreciendo obviamente a las que tengan una mejor estrategia de supervivencia, las que puedan moverse más rápido, las que tengan una defensa más fuerte, las que puedan comer más rápido, las que puedan atacar con mayor velocidad, las que puedan sintetizar mejor sus alimentos, al punto que se va complicando y complicando y se cada vez más compleja esta máquina. En algún momento esta máquina tiene que tener la capacidad de aprender. ¿Para qué? Para no cometer errores. Entonces la programación que le da el gen incluye un nuevo órgano, que es el cerebro, y este cerebro, aparte de recordar, tiene la capacidad de simular y de comunicarse, ¿no? Esto le crea al gen un gran salto evolutivo en una dirección específica de seguirse replicando. Obviamente el humano está en esta etapa, ¿no? Entonces, ¿qué busca el gen? El gen busca una estabilidad. En el capítulo 5, él nos describe cómo el gen, al tratar de buscar ser inmortal a través de su máquina, eh, puede manipular otras máquinas, puede intentar agredir otras máquinas. Entonces siempre está la agresión como una posible conducta para detener más cosas, porque él solamente quiere duplicarse. Pero casualmente en las poblaciones, ¿qué puede pasar? Si uno es demasiado abusivo y los demás son muy débiles, el abusivo va a ganar a tal punto que va a ser un mundo de puro abusivos. Y al ser el puro abusivos, pues, nadie se va a dejar y la misma población puede extinguirse. Entonces, siempre va a haber durante estos ciclos mutaciones donde hay un equilibrio y una especie de guerra entre los abusivos y los no abusivos. Porque una vez que gane cualquiera de los dos, va a haber un desequilibrio y la población misma puede caer. Entonces, se va creando una especie de armonía, de cooperación, ¿no? Entonces, veamos que el egoísmo tiene el gen en implicarse así. Al cooperar, se va dando cuenta como si realmente estuviera consciente de que es mejor cooperar que pelear, ¿ok? Eh, y casualmente, cuando se encuentra con genes parecidos a los suyos, ya no pelea tanto, es más fácil que coopere. ¿Por qué? Porque quiere que sus copias también sigan creciendo. Por lo tanto, no es lo mismo una relación de dos personas completamente diferentes, o dos individuos, o dos organismos, a que uno que sea el progenitor y otro el hijo. Obviamente, ya están programados a cuidarse mutuamente. El hijo tiene el 50% de probabilidad, de genética del padre o de la madre. El nieto tiene un cuarto de la genética y así. Mientras más se aleje el pariente genéticamente, pues hay menos apego.
Y eso lo podemos ver en la actualidad en cualquier tipo de organismo, especialmente los animales. También nos habla de la planificación familiar, cómo es que el gen también se va dando cuenta que el tener mucha descendencia pone en peligro a una fuente de genes con mayor cantidad, que es la de ellos mismos. Realmente el 100% lo tienen ellos, entonces van a preferir la de ellos a que la del hijo. Si tienen muchos hijos, van a poner en peligro no solamente a los demás hijos, sino a ellos mismos. Entonces las poblaciones tienden a autorregularse por el costo que le representa al padre criar a los hijos. Y eso también podemos verlo en muchas poblaciones. La probabilidad de que no lleguen a la vida adulta los hijos reduce las ganas de los padres de crear más hijos. Entonces, automáticamente ellos van a limitar. Y también da la casualidad de que los hijos van a tratar de sacar ventaja de eso, porque sus genes también son egoístas. Entonces, los padres han desarrollado estrategias para que el hijo no sobrepase los límites, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, si el hijo sobrepasa los límites y absorbe más energía de la que debería, los padres, por ejemplo, que le pida más alimento del que realmente necesita, eso hace que ponga en peligro a los hermanos y al padre mismo. Otra vez, los padres tienen la capacidad de decir, hasta aquí, no se puede más. Ellos van a poner la condición de respecto a que los hijos tienen que seguir lo que ellos indiquen. Después él habla de la batalla de los sexos. Siempre entre machos y hembras también es una interacción donde va a querer sacar ventaja a cualquiera de los dos para usar la menor cantidad de energía posible y sacar el mayor beneficio posible. Entonces, entre machos y hembras se va creando un baile entre que yo te abandono y no te abandono con los niños, pero obtengo el placer de haberlos hecho a los niños. Con el tiempo las mujeres empezaron a desarrollar estrategias como decirle al macho que si quiere escaparse, va a perder la oportunidad de tener más relaciones en un futuro. Entonces ya las hembras, como son las que cargan con el mayor costo, son más exigentes, buscan que el macho tenga ciertas cualidades, entre esas justamente la fidelidad, para que cuando se vaya ya no tenga eso. Entonces sea una condicionante para no irse. Y va a elegir ese tipo de machos. Y hay una especie de selección natural entre machos y hembras, a lo cual él llamó la batalla de los sexos. Luego pasa al capítulo 10, donde él habla de cómo los genes van llegando a la conclusión, mediante una explicación matemática, de que cooperar es mejor. ¿Ok? Ya lo vimos también en el capítulo del orden espontáneo y pone dos situaciones, ¿no? De alguien que te haga una trampa, que te estafe, y el que sea estafado. Entonces, si el estafador constantemente está estafando a todos, va a llegar en el punto en el cual todos están tan estafados que él no va a tener a quién más estafar. Y ahí se va a acabar. Entonces sale un nuevo tipo de individuo, que es el rencoroso. El rencoroso se acuerda que lo estafaron, entonces ya no lo vuelven a estafar de nuevo. Pero también pasa que se llena de estafadores y rencorosos y ya nadie dice nada, nadie interactúa. Pero ya hay una tendencia a que los rencorosos pueden poner un límite a los estafadores. Entonces, al haber esta nueva dinámica, se va creando que lo primero que ocurre es un dramático quebranto de la población de incautos. Los incautos normalmente terminan cayendo y van quedando solamente estos rencorosos, pero hay otro individuo que puede aparecer, que es el individuo, el que perdona. El que perdona puede perdonarle una o dos veces al tramposo, pero luego se van a dar cuenta que van a tener más beneficios negociando o cooperando entre ellos que haciendo trampa entre ellos, o siendo muy rencoroso y no perdonar. Y luego en el capítulo 11, el autor nos habla de los nuevos replicadores. Él llega a la conclusión de que probablemente la siguiente evolución, siguiente paso a la evolución, ya no se dé a nivel físico, de genes. Él habla de un nivel de la comunicación que los humanos solamente tienen, la cultura, ¿no? La cultura se lleva en el lenguaje y la imitación del lenguaje. Y él habla sobre un sustantivo que conlleva la idea de unidad de transmisión cultural o unidad de imitación, perdón, en griego se puede decir mímeme, ¿no? Y él nombra a este mímeme la unidad como el gen, la unidad que está ahí, que se puede heredar en una idea, y la resume a meme. Estos memes tienen la misma capacidad de
perdurar en el tiempo que los genes y pueden mutar también, pueden mutar y van ganando y van compitiendo entre ellas por perseverar en el tiempo. Pero la ventaja es que aquí puede ser más rápido porque un gen para mutar y evolucionar requiere que pasen 2, 3, hasta 20 generaciones o más para que el gen vaya perdurando o vaya mutando y haya una selección natural al respecto. En el caso del meme, el meme no puede, en una misma generación puede evolucionar muchas veces y entre una población grande puede evolucionar y mutar muchas veces, porque cuando yo expreso una idea, cualquiera expresa una idea, un meme, el otro no lo va a entender al 100% y siempre le va a quitar y le va a agregar algo. Y eso va creando mutaciones. Igual que el gen no es que puede copiarse exactamente igual. Es muy bueno copiándose, pero una población tan grande genera pequeños errores. Siempre va a haber la excepción que genera errores y esas son las mutaciones. Y es muy interesante como el autor habla que incluso una persona que pueda dejar un meme en la historia va a perdurar más tiempo en la inmortalidad que un gen. Tu gen a la quinta generación ya está disuelto, completamente disuelto, ya no se reconoce, o sea, tu tataranieto tendrá un 1% de ti, ¿no? Y para allá las últimas generaciones, otra vez eres parte del gen, del pool genético de toda la raza humana. Pero el meme no, el meme puede brincar muchas generaciones. El caso está ahí. Tenemos autores como Darwin, autores como Adam Smith, cuyas ideas han sobrevivido a las 3, 4 generaciones de las que habla el autor en respecto al gen. Entonces, eso si les llama la atención, es muy interesante reflexionar al respecto, reflexionar la importancia de que tu meme sea el que perdure en el tiempo y el legado que dejes. Entonces, ya al último, vimos en el orden espontáneo cómo funciona un dilema del prisionero. Tienen que checar otra vez el video para que le entiendan. Pero aquella vez solamente hablamos de una cooperación, o digo, de una interacción. ¿De qué trata, no? De que si yo coopero con cualquier persona, no gano tanto a que si le engaño a la persona. Entonces, la primera vez siempre los dos van a querer engañar, pero para la segunda vez yo me voy a acordar. Entonces los dos no vamos a querer cooperar y perdemos mucho. Entonces, este dilema del prisionero lo que hace es mostrarnos que cuando se va repitiendo constantemente, la mejor estrategia es la cooperación. Entonces, ¿qué deducimos de este libro? El gen egoísta ha llegado a la conclusión que lo mejor es cooperar en base a una serie de repeticiones de un modelo matemático que se ha hecho simulando las interacciones de estos individuos mediante la teoría de juegos de la cual hemos hablado. El autor habla de muchos experimentos con modelos computacionales para ver qué pasa con diferentes poblaciones, con diferentes programaciones de trampa. Ellos ponen a tramposos y conductas muy tramposas para ver si esta cooperación nace incluso en los peores medios. Casualmente, cuando el medio es demasiado vicioso, la estrategia de cooperar no funciona, se extingue, pero deja la puerta abierta de que eso es improbable. Siempre en la naturaleza va a haber, va a haber la mutación, va a haber la disponibilidad de que una de las interacciones sea cooperar. ¿Qué pasa con el tiempo? En la simulación que ellos hacen, aunque haya mucha, digamos, mayor probabilidad o mayor cantidad de malas acciones de no cooperar, las poquitas que cooperan, con el tiempo van ganando, van ganando. Entonces, la conclusión a la que él llega es que hay que cooperar, hay que perdonar y hay que ser amistoso. Estas son las bases de del comportamiento entre no solamente humanos, se puede aplicar a todo, desde bacterias, células, plantas, animales y obviamente humanos. Y es todo en lo que se basa la economía que los austriacos han desarrollado durante estos años, que mediante el egoísmo del gen se llega a una especie de orden espontáneo donde todos buscan ganar para justamente tener más cosas para ellos, no porque realmente quieran ayudar mucho. Eso sí, en el modelo también ponen a los incautos o las personas demasiado buenas que todo perdonan, que todo hacen bien, también lo meten en el modelo y estas pueden existir en completa armonía con las personas que son más reservadas,
que son medio rencorosas, pero se acuerdan, que no te perdonan todo, pero de cierta forma sí. Estas que perdonan todo pueden convivir con ellas, pero en cuanto aparece uno malvado, estas estrategias desaparecen y otra vez nada más queda la que es compasiva, cooperadora y amistosa. Entonces, obviamente, en todas estas simulaciones termina otra vez siendo el que más gana es este. Las, los abusivos, los malos, automáticamente extinguen a los recontrabuenos y eso va creando otra vez que el ciclo empiece. Muy interesante la simulación que se hace en estos libros. Y por último, en el último capítulo nos dice que el gen, este gen, no solamente llega a manipular a nosotros como máquinas, el gen de alguna manera se está estudiando a sí mismo mediante nosotros. De alguna manera, los átomos que nos han creado se están estudiando a sí mismos y que no solamente influyen a nuestros cuerpos, influyen al nivel de otros cuerpos, otros organismos e incluso a nivel físico. El humano, que te han dicho muchas veces que crea cosas artificiales, es mentira. El humano ha creado un cerebro que el gen mismo ha diseñado. Este gen ha hecho que este cerebro cree herramientas, cree tecnologías, y se dan cuenta, el humano ha sido capaz de cambiar la forma de la Tierra, la superficie de la Tierra. Entonces, podríamos decir que el gen ha llegado a modificar la Tierra, las cosas no vivas. Y el autor termina diciendo que no hay una frontera donde la acción del gen termine. Incluso entre organismos hay parásitos que modifican al huésped, lo van modificando. Por ejemplo, hay avispas que parasitan orugas, estas avispas van llenando de hormonas a la oruga para que ésta coma, coma, coma y se vuelva una especie de casa viviente para las avispas cuando nazcan y sus larvas se coman a la oruga. La oruga ya nunca se metamorfiza en una mariposa o lo que sea que iba a ser. Entonces ahí vemos otra forma en la cual constantemente los genes van moldeando lo muerto y lo vivo y entre ellos se van moldeando mutuamente. Entonces el replicador termina siendo lo único eterno, termina siendo lo que mueve a la humanidad, lo que mueve la vida en la Tierra. Nosotros solamente somos unos vehículos temporales del replicador. Entonces, los biólogos de ahora en adelante y los economistas no les haría mal verlo, empezar a ver al humano como el vehículo del gen egoísta, que aquí tanto nos ha hablado. Y obviamente el libro tiene muchas más detalles, muchas más cosas, se los recomiendo ampliamente. Y pues cualquier cosa que quieran platicar, aquí estamos, cualquier cosa que quieran profundizar de un punto de vista biológico, haremos lo posible para sacarle hasta sus partes más pequeñas y estudiarlo con el microscopio. Muchas gracias por su atención, estaremos en una próxima emisión. Hasta pronto.